Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 68 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo ejemplos de lo que se conoce como matrices escalonadas. Y ya habíamos llegado a este quinto ejemplo y ya habíamos analizado que no era escalonada porque esta fila, la segunda de esa matriz que está compuesta exclusivamente por ceros, no está debajo de las filas que no están compuestas exclusivamente por ceros. Si observamos que el primer elemento no cero de la primera fila está en la primera columna y el primer elemento no cero de la tercera fila está en la segunda columna, una columna más a la derecha que la columna en que está el primer elemento no cero de la primera fila. Sin embargo, al fallar en eso de que esta fila que está compuesta por ceros exclusivamente debe estar debajo de todas las demás filas que no estén compuestas por ceros exclusivamente, por eso es que no está escalonada. Y nos faltaba, ¿verdad? Y ahí fue que cortó el video de la lección anterior, nos faltaba escribirles la explicación de por qué no era escalonada, aunque la habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este teorema que dice que cualquier matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre las filas de esas matrices, podemos transformar una en la otra. Y recuerden que esa es la definición de lo que eran matrices equivalentes. Y usted podía pasar de una a la otra por medio de la aplicación de un número finito de las tres operaciones elementales que tenemos sobre las filas de una ecuación, que recuerden que son las mismas operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema. Usted puede intercambiar las ecuaciones de un sistema, pues ya no puede intercambiar las filas de una matriz. Puede sustituir cualquier ecuación de un sistema por un múltiplo constante y no cero de ella misma. Ahora puede sustituir cualquier fila de una matriz por un múltiplo constante y no cero de ella misma. Y usted puede sustituir cualquier ecuación de un sistema por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella más un múltiplo constante y no cero de cualquier otra ecuación en ese sistema. Pues ahora usted puede sustituir cualquier fila de una matriz por un múltiplo constante y no cero, la suma de un múltiplo constante y no cero de ella misma más cualquier múltiplo constante y no cero de cualquier otra fila en la misma matriz. Son las mismas operaciones elementales. Lo único que unas hacen referencia a las ecuaciones de un sistema y las otras hacen referencia a las filas de una matriz. Bueno, pues antes de la demostración de ese teorema, yo voy a dar unos ejemplos en donde vamos a aplicar, vamos a ver cómo yo puedo transformar una matriz que me den en una matriz escalonada si es que no está escalonada. Porque la forma en que vamos a hacer eso nos va a ayudar a ver cómo se construye la demostración de ese teorema. Bueno, fíjense que vamos a considerar este primer ejemplo, la matriz que se mostraba en el ejemplo 13, fíjense que está en el ejemplo 5. Pues si usted va al ejemplo 3, vamos a encontrar que teníamos esta matriz que decidimos que no era escalonada, porque a pesar de que la fila que está compuesta por ceros exclusivamente está debajo de cualquiera de las otras filas que no está compuesta por ceros exclusivamente, vimos que en la tercera fila el primer elemento no cero, que es este negativo 1, no estaba en una columna más a la derecha que la columna en que estaba el primer elemento no cero de la fila anterior. Así es que fíjense que esta matriz que nos dan no es escalonada. ¿Y cómo yo la puedo transformar en una escalonada? Pues fíjense, donde tengo el problema es en la fila 3. Pues fíjense, fíjense que yo resolvería el problema si yo logro que el primer elemento no cero de esa tercera fila por lo menos aparezca acá, de manera que aparezca en una columna más a la derecha que la columna en que aparece el primer elemento no cero de la fila anterior, que es la segunda en este caso, ¿verdad? Pues yo trataría entonces de convertir este negativo 1 en 0, ¿verdad? Cosa de que el primer elemento no cero de esa tercera fila por lo menos aparezca acá. Vamos a ver si lo logramos. Fíjense que por la aplicación de la tercera operación elemental sobre las filas de una matriz, yo podría tomar esa tercera fila, que es donde tenemos el problema, y sustituirla. Fíjense la notación que usamos ahora, en vez de ecuación número 3, etc. Ahora fila número 3, pero también la sustituimos y ponemos aquí una flecha, queriendo decir que va a ser equivalente. Dicho sea paso, en el caso de que sean matrices, va a ser una doble flecha. Pues recuerde que la forma que yo indico que las matrices son equivalentes con una doble flecha. Así que aquí tendremos que poner una doble flecha, ¿verdad? La vamos a sustituir por ella misma. Y dice aquí más 5 veces la fila 2. Y fíjense que efectivamente cuando yo multiplique, o más bien cuando yo sume, lo que esté en esa fila 3, que en este caso va a ser menos 1, más 5 veces lo que esté en la fila 2, que sería 5 por un quinto 1, menos 1 más 1, va a dar 0 aquí. ¿Verdad que sí? Así que fíjense que eso es lo que conviene. Fíjense que yo podría utilizar la fila 1, no hay problema, pero si uso la fila 1, entonces vuelven y se me cuelan elementos no cero en esta posición, ¿verdad? Y entonces la situación sería peor, porque ahora el primer elemento no cero de la fila 3 no estaría en la misma columna, sino en una columna anterior a la fila en que se encuentra el primer elemento no cero de la fila número 2, ¿verdad?
Así que fíjense que aunque puedo usar la fila 1, no me conviene. Utilizamos la fila 2. Y claro, tampoco utilizamos la fila 3 porque este 0 no me puede alterar, no importa por cuánto yo lo multiplique, no me va a alterar ese menos 1 cuando sume múltiplos de 0 que sigan 2 ceros, sigue manteniéndose ese 1 ahí. Así que la fila 2 es la que me conviene utilizar. ¿Ves? Y como he dicho, lo que tenemos que hacer es coger lo que está en la fila 3, que tenemos por ejemplo en este caso negativo 1, y sumarle 5 veces lo que está en la fila 2, que es 5 veces un quinto, 1, menos 1 más 1, da el 0 que yo quiero ahí. Pues vamos a ver. La primera fila se queda igual, mírenla. La segunda fila se queda igual. Porque a pesar de que yo la voy a usar, la que voy a alterar, miren, es la 3. ¿Okay? Y la fila 3 vamos a ver lo que le ocurre. Fíjense que con estos elementos que son 0 yo no me tendría que preocupar, pero vamos a hacerlo. Y fíjense por qué no me tengo que preocupar, porque si yo cojo 0 que está en la fila 3 y le sumo 5 veces 0, que es 0, 0 más 0, sigue dando 0. Si cojo este otro 0 con este 0 que está aquí, 0 más 5 veces este 0 que vuelve a dar 0, 0 más 0, vuelve a dar 0. Pero aquí cuando llegue este elemento que no es 0, negativo 1 que está en la fila 3 más 5 veces un quinto, que sería 1, menos 1 más 1, da ese 0. Y ya logré convertir este negativo en 0. ¿Ves? Pero tenemos que seguir, ¿verdad? Recuerden que la fila 3 completa más 5 veces la fila 2. No comete el error que le he dicho que cometen algunos estudiantes, que una vez convierten este en 0, pues se olvidan y de ahí en adelante copian el resto de la fila igual. No, tenemos que seguir, ¿verdad? 0 que está en la fila 3 más 5 veces este 4, que es 20, 0 más 20 es 20. Y 2 que está en la fila 3 más 5 veces este 0, que es 0, 2 más 0, sigue dando el 0. Y entonces la cuarta fila la copiamos igual y la quinta fila la copiamos igual. Y usted diría, bueno, pues ya lo logramos, pero no, porque no se fíjense como ahora. El primer elemento no 0 de la tercera fila está aquí y el primer elemento no 0 de la cuarta fila estaba en esa misma columna, todavía no está escalonada. Pues no sé qué usted diría, bueno, pues vamos a tratar de convertir este 7 también en un 0. Y efectivamente eso lo logramos haciendo lo siguiente. Tomamos la fila 4, que es donde tenemos ahora el problema, y la vamos a sustituir por, mire, usando la fila 3. Igualmente no vamos a usar la fila 2 porque esto alteraría entonces este 0 que está aquí. Ni uso la fila 1 porque no se alteraría este 0 que está aquí y se alteraría este 0 que está aquí también, ¿verdad? Así que aunque puedo usar la fila 1 y la fila 2, no es conveniente. Usamos la fila 3 para convertir este 7 que está en la fila 4 en 0. Y eso me va a convertir esa matriz en la siguiente equivalente. Y recuerde que el indicador era por doble flecha, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense que yo tendría que sumarle a este un múltiplo de él más un múltiplo de este. Y recuerden que cuando vimos lo de la tercera operación elemental sobre las ecuaciones de un sistema, buscamos el mínimo común múltiplo entre esos dos números. Como 7 y 20, que son los números que tenemos aquí, son relativamente primos, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los dos. O sea que yo, esta fila, para convertir este 7 en el mínimo común múltiplo entre 7 y 20, tendría que multiplicarlo por 20. Y este 20 que está en la fila 3 tendría que multiplicarlo por 7 para convertirlo en el mínimo común múltiplo. Y dicho sea de paso, 7 por 20 es 140. Ese sería el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense que ahora yo no voy a preocuparme por estos ceros porque ya en el análisis que hicimos vemos que este 0 con este 0, este 0 con este 0, este 0 con este 0 sigue dando esos 3 ceros que están ahí. Pero cuando llegamos a este 7, que está en la fila 4, yo lo multiplico por 20, da 140. Y con este 20 que está en la fila 3 y lo multiplico por 7 también da 140. El 140 que obtengo aquí, menos ese 140 que obtengo aquí, da el 0 este que tenemos aquí. Así que ya tenemos esos 3 ceros, más este 0 adicional. Y finalmente, en el último valor de esa fila, si yo tomo este 2 que está en la fila 4 y lo multiplico por 20, 20 por 2 es 40. Y 7 por 2 es 14. Si a 40 yo les resto 14, da 26. Y entonces fíjense que esto lo vuelvo y copiamos igual porque esa no hay que alterarla, ¿verdad? La que vamos a alterar es la 4. Pues ahora fíjense que esta matriz que está aquí y que es equivalente a la original, porque yo convertí esta en esta aplicando 1 y 2, un número finito de operaciones elementales sobre las filas de esta matriz, ¿no? Y esta matriz, que es equivalente a la original, es escalonada. Miren, primeramente se mantiene esta fila que está compuesta exclusivamente por ceros en la última posición, debajo de todas las demás filas que no contienen ceros exclusivamente. Y entonces fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila está en la segunda columna, el primer elemento no cero de la segunda fila está en la tercera columna, en una columna más a la derecha, el primer elemento no cero de la tercera fila está en una columna más a la derecha, en la cuarta columna ahora, y el primer elemento no cero de la cuarta fila está en una columna más a la derecha, específicamente en la última columna. El primer elemento no cero de cada fila, fíjense que va apareciendo cada vez más y más a la derecha. ¿Okay? Pues esta matriz final es escalonada. Y vea, esta matriz sí es escalonada.
Fíjense cómo yo pude transformar esta matriz que no es escalonada en una matriz equivalente a ella que sí es escalonada tal como dice el teorema. ¿Ven? Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo, ¿okay? Ya que tenemos aquí el quinto ejemplo anterior, yo voy a decir lo siguiente. ¿Okay? Considere la matriz en el ejemplo 5. Anterior. Transfórmela en una matriz escalonada. Claro, equivalente. O sea, mediante la aplicación de un número finito de las operaciones elementales sobre las filas de una matriz, yo voy a transformar esta matriz en una escalonada. Pues miren, vamos a escribirla aquí, negativo 7, 1/8, 0, 0, 0, negativo, raíz cúbica. Recuerden que las matrices, los elementos de las matrices pueden estar encerrados entre paréntesis o entre corchetes. Bueno, pues fíjense, el problema aquí era que esta fila, que estaba compuesta exclusivamente por ceros, no estaba debajo de las otras filas. Así que yo lo que tendría que hacer aquí es sencillamente mover esta fila a esta posición. Y claro, si usted muevo esta posición, esta fila la podría mover a la segunda. Y eso lo puedo hacer porque precisamente esa es la primera de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Usted puede intercambiar cualquiera dos filas de esa matriz. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Esa matriz va a ser equivalente a una en donde yo voy a intercambiar la fila 2 y la fila 3. Y eso lo indico de esa manera igual que como indicamos cuando usted intercambiaba dos ecuaciones de un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Como una doble flecha entre las dos que va a intercambiar. Bueno, pues, al hacer eso, fíjense el matriz que obtenemos. La primera fila se queda igual, menos 7, 1/8. Pero entonces la segunda fila, en vez de ser esa, va a ser esta, porque ya voy a intercambiar. 0, negativo, raíz cúbica de 5. Y la tercera fila, en vez de ser esta, va a ser esta, porque la estamos intercambiando. 0, 0. Y ahora, esa matriz que obtuvimos, fíjense que está escalonada. Porque, primeramente, esta fila que estaba compuesta por 0 exclusivamente está debajo de cualquier otra fila que no esté compuesta exclusivamente por 0. Y entonces el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, en la primera columna. El primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, en la columna número 2. ¿Verdad? Y esta matriz es escalonada y equivalente a la original. En el sentido de que yo pasé de la original a ella mediante la aplicación de un número finito, de hecho diría finitísimo, ¿no?, de operaciones elementales sobre su fila, porque nada más usamos una de las tres operaciones elementales, una vez. Fíjense en este tercer ejemplo, que dice, considere la matriz en el ejemplo 4 anterior. Perdonen los coquíes que ya está oscureciendo aquí y están empezando a cantar, así que me perdonan el ruido, traten de ignorarlo. Transfórmela en una matriz escalonada equivalente. En la matriz que aparecía en ese cuarto ejemplo era la siguiente: 0, 0, 0, 1, 0, 0, el negativo 2, 0, 0, 3, 3,
1 medio. Y negativo 1, 2, 0, negativo 4. ¿Sí? Acaba esa matriz. Que habíamos dicho que no estaba escalonada, ¿verdad? Porque fíjense que ocurre justo y precisamente lo contrario. El primer elemento no solo en cada fila aparece cada vez en una columna más a la izquierda de la columna en que aparece el primer elemento no cero en la fila anterior, ¿verdad? Pues mira lo que yo podría hacer. Esa matriz equivalente si yo hago lo siguiente. Si yo coloco la fila 4 en la primera y la fila 1 en la cuarta, pues fíjense que ya tengo el primer elemento no cero de la primera fila, como está aquí, en la primera columna, ¿verdad que sí? Y en la cuarta fila voy a tener el primer elemento no cero de esa última fila en la última columna, más a la derecha. Fíjense que puedo intercambiar la fila 1 con la fila 4. Y además, fíjense que también podría intercambiar la fila 2 con la fila 3. Y de esa manera, este 3 que está en la segunda columna vendría aquí, y este negativo 2 que está en la tercera columna vendría acá, más abajo, ¿verdad? Así que intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Así que van a ser esas dos cosas, esos dos intercambios de filas de esa matriz. Y eso me produce lo siguiente. La primera fila entonces va a ser lo que eran los 4 aquí, ¿verdad? Negativo 1, 2, negativo 1, 2, 0, negativo 4. Entonces, como estoy intercambiando estas dos también, pues en la segunda fila va a ser ahora la tercera, 0, 3, 3, 1 medio. La tercera fila va a ser lo que es la segunda, ¿verdad? 0, 0, negativo 2, 0. Y la cuarta fila es lo que era aquí, la primera, ¿verdad? Porque estamos intercambiando la cuarta con la primera. Así que sería 0, 0, 0, 1. Y esta matriz ahora ya está escalonada, ¿verdad que sí? Porque fíjense que primeramente no hay filas que estén compuestas exclusivamente por ceros, que tendrían que estar entonces bajo todas las demás filas que no estén compuestas exclusivamente por ceros. Y entonces el primer elemento no cero de cada fila aparece cada vez en una columna más y más hacia la derecha, ¿verdad? Así que esta matriz es escalonada equivalente a la original. Muy bien, fíjense una cosa. En este tercer ejemplo y en el primero, que estábamos trabajando con matrices cuadradas, porque en el primer ejemplo era una matriz de orden 5, ¿verdad? Matriz cuadrada de orden 5, 5 filas y 5 columnas. Y en este ejemplo, que también es una matriz cuadrada, con 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3, 4 columnas, una matriz de dimensión 4 por 4 o de orden 4. La matriz que obtuvimos finalmente, recuerde que en la definición decía, si usted tiene una matriz cuadrada que está escalonada, esa matriz está triangulada superiormente. Eso quiere decir, fíjense que aquí yo puedo formar un triángulo, ¿verdad? Entre los elementos no cero de esa matriz cuadrada. Y está arriba, ¿verdad que sí? Vea que esta matriz, al igual que la del primer ejemplo, es triangulada superiormente. Y la razón es esa, que usted, esos elementos que no son todos cero, ¿verdad? Que puede ser que haya algunos, pero que no todos son todos cero, distinto a estos que están acá abajo, que son todos cero, si usted los encierra, ¿verdad? En un triángulo, en una curva cerrada, la curva cerrada se forma un triángulo, entonces eso está triangulada y superiormente. Ya veremos qué quiere decir que está triangulada inferiormente, etc. Pero por el momento fíjense que está triangulada superiormente. Pues vamos a ver si podemos hacer la demostración de ese teorema que citamos y del cual, para el cual necesitamos ver este proceso, ¿verdad? De cómo yo transformo una matriz cualquiera en una matriz escalonada equivalente, ¿verdad? Así que vamos a comenzar acá y vamos a decir la prueba del teorema.
Y recuerden que este tema lo que nos decía era precisamente lo que hemos hecho aquí. Si a usted le dan cualquier matriz, usted la puede transformar en una matriz escalonada equivalente, o sea, mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre las filas de esa matriz. Y fíjense que efectivamente aquí usamos nada más que dos operaciones elementales del mismo tipo sobre las filas de esa matriz que nos daban originalmente. Bueno, fíjense, considera la matriz de dimensión m por n. Siguiente, este es el A sub 1, 1, el elemento de una matriz que se va a llamar en la primera fila, primera columna, el A sub 1, 2, en la primera fila, segunda columna, el A sub 1, 3, etcétera, hasta llegar a A sub 1, n, hasta llegar a la columna número n, que es lo que hay en esa matriz. Este es el A sub 2, 1, este es el A sub 2, 2, este es el A sub 2, 3, etcétera, hasta llegar a A sub 2, n. Este es el A sub 3, 1, este es el A sub 3, 2, este es el A sub 3, 3, etcétera, hasta llegar al elemento A sub 3n, ¿no? Etcétera, hasta que llegamos al elemento que está en la fila n, n sub 1, columna 1, fila n, columna 2, fila n, columna 3, etcétera, hasta llegar a fila n, el elemento que está en la fila n y en la columna n. ¿Okay? Considere esa matriz de dimensión n por n. Bueno, fíjese. Vaya por los elementos de la primera columna. Vaya por los elementos de la primera columna. Y seleccione, más bien, y note el primero que no se asigna. Si todos fueran ceros, entonces usted va a pasar a la segunda columna y hacer lo mismo que yo voy a hacer con lo que vamos a hacer ahora con la primera columna. Si todos fueran ceros, pase a la segunda columna y proceda a hacer lo mismo que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Vamos a hacer ahora. Suponga que el primer elemento que usted se encuentra en esa primera columna que no es 0, se encuentra en la fila número i. ¿Okay? Suponga que el primer elemento no 0 lo encuentra en la fila, o sea que de hecho esta matriz tiene esta forma. El primer elemento es 0, el segundo elemento es 0, el tercer elemento es 0, hasta que llega a la fila I. Ahí es que encuentra el primer elemento que no es 0. ¿Okay? El primer elemento es 0, el segundo elemento es 0, etcétera, hasta que en la fila número I, ahí encuentra, en la columna 1, ahí encuentra un elemento que no es 0. Así que sería aquí, claro, A sub 1, 2, A sub 1, 3, etcétera, hasta A sub 1, n, A sub 2, 2, A sub 2, 3, etcétera, hasta A sub 2, sub 2, 3, hasta A sub 2, n. Aquí sería A sub I2, A sub I3, etcétera, hasta llegar al término A sub I, n. ¿Okay? Y de ahí para abajo, claro, sería el A sub I más 1, 1, el A sub I más 1, 2, el A sub I más 1, 3, etcétera, hasta llegar al A sub I más 1, n. ¿Okay? Y claro, de ahí adelante seguimos hasta llegar al A sub n 1, al A sub n 2, al A sub n 3, etcétera, hasta llegar a la sub n. ¿Okay?
busqué esa forma. Y empecé a buscar entre estos elementos que están en la primera columna, el primero que no se hace. Y encontré que todos eran ceros hasta llegar a este, al que está en la fila número I. ¿Sí? Bueno, pues fíjense que entonces yo podría traer ese primer elemento no cero de la primera columna a la primera fila, intercambiando esas dos filas, ¿verdad que sí? O sea que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a intercambiar la fila 1 con la fila número I. ¿Sí? Y eso me va a traer esa fila número I que contiene el primer elemento no cero en la primera columna a la primera fila. ¿Okay? Entonces resulta en la siguiente matriz. ¿Okay? Este elemento que está aquí va a estar en la primera fila A sub I1, entonces este sería el A sub I2, el A sub I3, etc. hasta llegar al A sub I. Esta fila completa me la puse aquí. Y de ahí en adelante siguen apareciendo, entonces esta sería la segunda fila, el 0, A sub 2, A sub 3, etc. hasta llegar a A sub 2. Y entonces así seguiremos hasta que cuando llegamos a la fila I, ahí van a estar los de las que estaban originalmente en la fila 1, porque ya los estoy intercambiando la fila 1 con la fila I. O sea que aquí va a estar 0, seguimos 0, ¿verdad? 0, A sub 1, 2, A sub 1, 3, etc. hasta A sub 1. Todos los elementos que estaban en la primera fila se colocan en la posición de la fila I. Y cada vez en adelante seguimos con las que estaban antes, que era el A sub I1, I más 1, 1, el A sub I más 1, 2, el A sub I más 1, 3, etc. hasta llegar al A sub I más 1, Vamos a arreglar esto un poquito, ¿verdad? Para que no esté tan descuadrado. A sub 1, 2, quedaría aquí debajo, ¿verdad? A sub 1, 3, hasta llegar al A sub 1, Y también esto vamos a arreglarlo un poquito. A sub 2, 2, de arriba. A sub 2, 3. hasta seguir el A sub 2. Y en la primera fila tenemos que arreglarlo para que nos queden más claras las columnas, ¿verdad? A sub I2, A sub I3, etc. hasta A sub I. En eso se nos convierte la matriz. Claro, y aquí seguimos hasta llegar a la última fila, que es A sub M1, A sub M2, A sub M3, etc. hasta llegar a la columna o al elemento A sub M. Y aquí tendríamos, ¿verdad?, la nueva matriz, en donde ya tenemos el primer elemento no cero en la primera fila, ¿verdad? Fíjese que si hubiese habido todos los elementos cero en la primera columna, entonces yo hacía eso mismo pero con la segunda columna, ¿okay? O sea que me hubiese quedado aquí todo cero, porque todos los elementos de la primera columna hubiesen sido cero, y aquí me hubiese quedado A sub I2, A sub I3, etc. Y entonces traíamos acá la A sub 1, 2, A sub 1, 3, etc. ¿verdad? Estamos intercambiando la misma. Bien. Bueno, pero entonces ahora fíjense lo siguiente. Esta matriz tiene buen comienzo, porque fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, y ahí en adelante siguen ceros hasta aquí. Y de ahí en adelante no todos van a ser ceros, así que yo quiero convertir todos los elementos desde aquí hasta aquí en ceros. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Y perdonen nuevamente el ruido de los copies.